esto y aquello. Yo estoy cansada, de verdad, de escuchar gente quejarse del gobierno de Mauricio Macri desde un lugar de soberbia, pero además de falta a la verdad. Yo no sé por qué genera tanta bronca el gobierno de Cambiemos y de Juntos por el Cambio entre libertarios y peronistas, ¿no? Ya pasó, chicos, hace una vida que dejó de ser presidente Mauricio Macri. En todo caso, sería bueno que hay periodistas también que tienen bronca o que obvian decir lo que fue ese gobierno, que no fue solo de Mauricio Macri, ¿eh? El gobierno fue de Juntos por el Cambio. No sé si les duele, no sé si los enoja, no sé qué les pasa. Pero la verdad es que es una persona normal. Yo pensaba en este fin de semana que fue de locos, con la ida del presidente a la rural, para mi gusto, con un estilo de vestimenta inadecuado, eh, de nuevo con un vocabulario que a mí me resulta, digamos, desagradable, anunciando una baja de retenciones como si fuera realmente la medida más revolucionaria de los últimos 100 años y todavía no llegó al 24% que pagaban de retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Y recordemos que el 26 era lo que pagaban hasta que los amenazó a los del campo y el 1 de julio volvió a poner las retenciones en 30, digo en 30, o sea, volvió a 27 días anteriores. Y hay gente que yo he visto periodistas, analistas, que festejaban como si hubiera sido, te juro, el anuncio más revolucionario de los últimos 100 años. Y periodistas olvidarse de lo que fueron las bajas de retenciones progresivas que terminaron en 24 con obras públicas, sin ajuste en las jubilaciones, con una fórmula de jubilaciones que hoy llevaría las jubilaciones a más de 500.000 pesos, con periodistas en contra, con gobernadores incluso en contra, y con un pacto fiscal que hacía bajar los ingresos brutos progresivamente también en las provincias. Pero ¿cómo les cuesta reconocer que hubo un gobierno que hizo bien las cosas? ¿Por qué duele tanto al periodismo? Hablan de la vicepresidenta y te dicen, bueno, en todos los gobiernos pasó. No, no pasó en todos los gobiernos lo mismo. En el gobierno de Juntos por el Cambio, que le duela a quien le duela, integraba el PRO, la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el socialismo. La verdad, nunca hubo un desacuerdo entre Michetti y Mauricio Macri. Y si tal vez Michetti o Michetti no estaba de acuerdo con alguna medida, realmente ni lo dijo, ni lo expresó, ni con caras, ni con gestos, ni con nada. El respeto de Mauricio Macri, a su vez, hacia su vicepresidenta, nunca estuvo en duda. El respeto de... Pero no es Mauricio Macri, porque es un señor educado. Gente educada. ¿Cuándo vamos a volver a tener un presidente educado como Raúl Alfonsín? Educación. Raúl Alfonsín fue capaz de contestarle a la rural educadamente. ¿Por qué la falta de educación se ha convertido en la moda, en lo rupturista, disruptivo y transgresor? Es absolutamente infantil. Y periodista, estoy harta de la generalización. Siempre, esto es muy habitual, siempre se llevaron mal presidentes y vicepresidentes. ¿Perdón? ¿Había internas en el gobierno de Alfonsín? Sí. ¿Martínez tenía diferencias respecto de Raúl? Sí. Ahora, nunca un escándalo. Jamás. Jamás Alfonsín lo trató de traidor públicamente. O de las barbaridades que le dicen la diputada Lemoyne a Villarruel, hablando
digamos, del cuerpo de las personas, del cuerpo de Villarroel. ¿Realmente este es el debate que tenemos que tener en el país? ¿Esto le gusta a gente educada que yo conozco, que cuando llegas invitado a una cena en su casa te corren hasta la silla para que te sientes, pero después avalan las barbaridades que hace el presidente y la gente que lo rodea? Me llama la atención. Entiendo el hartazgo en relación a políticas económicas que fueron el desastre, pero uno por harto no puede avalar prácticas nefastas. Pero lo digo de verdad, ¿eh? Todo lo que pasó el fin de semana fue toda una gran vergüenza. También lo del presidente de la Sociedad Rural Argentina, que avalaba con risitas barbaridades que dijo el presidente durante el discurso. Ya he hablado de la palabra presidencial. Lo dije 1000 veces. ¿Dónde están los del PRO que hablaban de la palabra, del valor de la palabra presidencial cuando gobernaba Fernández, Alberto? ¿Dónde están? Se olvidaron del detalle, ¿no? Que criticaban todo, se olvidaron del detalle, ¿no? El presidente en la radio, la radio más importante de la Argentina, que es Radio Mitre, la más escuchada y demás, con tipos al lado mientras dijo una barbaridad en un chiste de un mal gusto, porque es vulgar, es la vulgaridad en el poder. Y repito, lo único que anunciaron fue volver 27 días para atrás. Y lo anunciaron y lo propalaron como si se tratara del anuncio más revolucionario de los últimos 100 años y no lo fue, ni lo es, pero nadie recuerda, ni siquiera los del campo, la Sociedad Rural Argentina y Pino, que está siendo sondeado para ser candidato de la Libertad Avanza, no fueron capaces de recordar que en el 2019, cuando Mauricio Macri dejó el poder, cuando Juntos por el Cambio perdió la elección, las retenciones a la soja eran del 24%. A mí me parece que debe haber millones de razones para que mucha gente calle o aplauda a un personaje tan vulgar que está llevando adelante políticas que ya en Argentina vimos. No hace falta ser economista para darse cuenta. Pero también creo que hay gente que lo hace por convicción. A los que no entienden nada, no conocieron el menemismo, no habían nacido todavía, los entiendo. Y los respeto, de hecho. Ahora el resto, gente grande, que todos sabemos cómo terminó la historia, discúlpenme, es como el peronismo, son fanáticos irreflexivos. Hoy tenemos que pelear, quienes creemos en la razonabilidad y en la racionalidad, en contra de dos monstruos populistas, los libertarios y los peronistas. Es un montón, es un muchísimo. Porque ves los síntomas y los signos del populismo en unos y otros. Repito que lo que dijo Pino, que nunca vio a la sociedad rural recibir así a un presidente con tanta gente. ¿En serio, Pino? ¿De verdad? Que nunca habían visto tanta gente cuando el presidente hablaba en Radio Mitre escuchándolo, pero ¿en serio? Yo no puedo creer el sesgo que hay en la mirada sobre lo que los rodea. Periodistas. Lilian Lemoyne puede decir cualquier cosa y nadie le repregunta. Y Lilian Lemoyne llegó a decir que en el campo, bueno, se prepara la cosecha, primero se cosecha y después viene la siembra. Y está en los videos.
Yo no te estoy mintiendo, está en los videos. Yo entiendo a chicos que por primera vez pueden, a través de un plano, de lo que fuera, comprarse un 0 kilómetro y están felices de la vida. Pero si fuera, y le agradecen a Milei. Digo, pero ¿cómo le vas a agradecer a un político por tu logro personal? ¿No? Yo, eso dije, ¿qué pasó acá? Es lo mismo que gracias a Evita tengo la máquina de coser. Gracias a Perón tengo no sé qué. El mismo pensamiento. Es igual. Si es por eso, bueno, yo tendría que ser kirchnerista, chicos. Les voy a decir con todo el dolor del alma, yo debiera ser kirchnerista. Cambié el auto, o sea, tuve 3 autos distintos, 3 0 kilómetros. En los tiempos de Kirchner, de los Kirchner. Construimos una casa en los tiempos del kirchnerismo. Y con Alberto Fernández me compré la camioneta, que todavía no la puedo cambiar, y todo mi campo hay que desmontar, hay que ponerlo al alambre, y todo, fortunas, en los tiempos de Alberto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacerme peronista? ¿O pensar que fue mi esfuerzo personal el que me llevó a lograr todo eso? No, gracias a Milei al que vos tanto odias. No, Brian, no. Y yo no odio a nadie, porque eso es de gente patológica. O sea, vos no podés odiar a alguien que no conoce, con el que no convivido, tampoco podés amarlo. Eso es una patología. Viste que hay gente que tiene obsesiones con actores, con actrices. Bueno, eso es para el psicólogo o el psiquiatra. Yo lo que hago es ser crítica. Tengo pensamiento crítico. Cuando estaba Mauricio Macri, deben recordar, los que nos escuchan desde aquellos tiempos, editoriales completas criticando también en parte cosas que yo veía del gobierno de Mauricio Macri que estaban mal. Porque no se me cae un anillo en cuanto a la libertad. La libertad es eso, es ser libre pensador. Defienden a la libertad, encorsetando a la libertad. Es increíble. Y para todos aquellos que han descubierto la libertad hace 2 minutos, les cuento, mi tesis para la licenciatura fue, ¿cómo se llamó? Era un análisis de la influencia de los pensadores de la libertad en el preámbulo de la Constitución Nacional. Digo, cuando en la Argentina hablar de eso era casi, te diría, el destierro. O sea, mi libro de lectura en la mesa de luz durante meses fue Los pensadores de la libertad, las bases de Alberdi y Grondona. Porque Los pensadores de la libertad en realidad es un libro de Grondona. De Mariano, no de el que era titular de la AFA. Entonces, descubrieron la libertad hace 3 minutos. Descubrieron el liberalismo hace 1 minuto y medio. Pero chicos, cuando uno es liberal, digo, es una cuestión de, porque vos decís, bueno, podés cambiar de opinión, sí, claro. Ahora, principios y bases fundamentales es muy difícil cambiarlo. Yo soy liberal desde que me acuerdo, pero porque nací en una familia. No es que había estudiado liberalismo mi familia. Mi familia ejercía el liberalismo económico, de pensamiento y demás. No lo habían estudiado, lo ejercían. Lo tenían incorporado. Y yo, que tuve la oportunidad de ir a la universidad, yo estudié y dije, bueno, la historia de la Unión Cívica Radical, la historia del peronismo, la historia del liberalismo, la historia económico, social y demás. Y bueno, ahí uno empieza a uno mismo a decir, bueno, sí, yo soy liberal, radical y demás. Vuelvo a decir, mi tesis es sobre los pensadores de la libertad y la influencia del liberalismo en el texto del preámbulo de la Constitución Nacional. No me vengan a contar de la libertad y de los pensadores de la libertad. Valenzuela habla de la causa de la libertad y no sé qué, ¿cómo? Pero Valenzuela, ¿dónde estuviste viviendo todos estos años?
Te juro que yo no, es como que siento que estuvieron todos prisioneros. No, no estuvimos todos prisioneros. Estaban todos prisioneros de los intereses políticos, de políticos chantas, que hasta el día de hoy los veo hablar y me dan vergüenza. Incluso Valenzuela, que pasó por todos los partidos ya, según la conveniencia, y es tan liberal, tan republicano, que hace 9 años que es intendente de 3 de febrero. Si fueras liberal, si creerías en la causa de la libertad, nunca te hubieras quedado tanto tiempo sentado en un sillón, porque eso va en contra de los liberales y del republicanismo. Y ahora incumplir tu pacto, tu contrato con el que te votó para irte a senador nacional. ¿Qué es ese verso de voy a llevar la voz provincial? ¡Mentira! Te vas porque querés ser candidato a gobernador en 2 años o candidato a intendente de nuevo porque la ley no te lo va a permitir, sino es increíble cómo mienten y cómo nadie desenmascara la mentira, porque hay truchos en el peronismo y truchos en el libertarismo, ¿cómo cuerno se dice? Cansada de que aplaudan un chiste de mal gusto, vulgar, horrible del presidente en un medio de comunicación. La verdad me parece horrible. ¿Qué quieren que les diga? Es horrible. Y además tienen una cuestión, viste, de la fijación de los adolescentes, que todos los chistes son hormonales. Tienen una fijación. Les falta madurar. Vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo, les falta madurar. Lo interesante del humor es cuando el humor es inteligente. Cuando es obvio, es vulgaridad. Bueno, no sé, arranqué y hasta acá